Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el origen del concepto de lo que es una empresa y de la industrialización que hubo en México. Bien, el objetivo de esta clase es que nosotros entendamos lo que es la palabra empresa, que proviene del italiano imprendere o emprender, y se designa a una unidad de organización económica donde se combina capital, trabajo, tecnología para producir bienes o servicios. En México, la industrialización inició en la década de 1830 de la mano de Lucas Alamán, pero no se consolidó en el siglo XX mediante el modelo de sustitución de lo que fueran las primeras importaciones. El concepto de empresa, ¿qué es una empresa? Pues para nosotros entenderlo, una empresa es una organización creada para poder producir bienes o servicios con el objetivo de satisfacer necesidades de la sociedad y obtener beneficios económicos. El concepto sencillo para ustedes como alumnos es un grupo de personas que organiza recursos, trabajos y dinero para poder fabricar productos y brindar servicios. En ejemplos cotidianos, pues tenemos lo que es una panadería, una tienda de ropa, una fábrica de automóviles, un restaurante y una empresa tecnológica. El concepto de empresa pues es un intercambio y un comercio dentro de la antigüedad, desde las primeras civilizaciones de las personas que intercambiaban productos mediante el trueque. Sus características eran que no existía el dinero, se cambiaban productos por otros y surgen con los primeros comerciantes y los primeros mercados. Ejemplo, un agricultor cambiaba maíz por herramientas, ¿vale? La aparición del dinero. Con el tiempo, la aparición del dinero como medio de intercambio. Esto permitió comprar y vender fácilmente, crear negocios permanentes, acumular riquezas y aquí nacen las primeras formas de empresa comercial. Luego llega lo que es la revolución industrial, donde se transforma pues ahora sí que totalmente las empresas. Cambios importantes, que en este caso es el uso de máquinas, producción en grandes cantidades, creación de fábricas y contratación de los primeros trabajadores. En recursos humanos, las personas que trabajan en las empresas, pues obviamente recursos materiales, que son maquinaria, edificios y herramientas, recursos financieros, que son dinero e inversiones, y recursos tecnológicos, que son los sistemas, computadoras y tecnología. Los tipos de empresa tenemos de acuerdo a su tamaño: microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes, ¿vale? Según su actividad, comerciales, industriales y de servicios. La industrialización en México es el proceso mediante el cual un país desarrolla fábricas e industrias para poder producir bienes en grandes cantidades. En estas etapas de la industrialización en México entra lo que es el porfiriato, que fue de 1876 a 1911, durante el gobierno de Porfirio Díaz, que comienza pues un importante crecimiento industrial. Bien, mencionábamos o platicábamos que la industrialización pues es un proceso mediante el cual una sociedad agraria y artesanal transfiere su economía hacia la producción masiva, en este caso bienes manufacturados, impulsada por tecnología y por maquinaria. En México este proceso inició, decíamos, en 1830 con la fundación del Banco de Avío, donde evolucionó a través de distintas etapas de modernización y sustitución de importaciones. Después viene lo que es, hablábamos, o retomando el tema, el concepto de empresa, que en este caso dejó de ser un simple taller artesanal o una propiedad familiar para convertirse en una unidad de producción moderna o una sociedad. Estas características utilizan, pues obviamente requieren de maquinaria, de una mano de obra, de un propietario, y que agrupan su capital y su administración bajo el mismo techo, ¿sale? Viene un impacto social, claro. Se dividieron las sociedades en dos nuevas clases, en este caso la burguesía, que eran los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que en este caso el proletariado, ¿quién era? Pues la mano de obra o las personas que trabajaban, ¿sale?
Viene la etapa de la industrialización, donde es una clase de historia o es para, digamos, más relacionado a la historia y a la economía. Nosotros lo vemos desde una manera administrativa, donde dividen el país en cuatro fases principales. La primera empieza, decíamos, el Banco de la Bio entre 1830, donde Lucas Alamán, que es el que mencionamos al inicio, impulsó la creación de la institución para poder financiar la compra de maquinaria y modernizar lo que era la industria textil, principalmente en lo que fue Puebla y Veracruz. El Porfiriato, que fue de 1880 a 1910, que se conoce como la primera revolución industrial, obviamente porque hubo una fuerte inversión extranjera, británica e estadounidense, una expansión de vías férreas, una modernización de la minería y el nacimiento de las primeras refinerías petroleras. En este caso de la industrialización, viene la primera importación, como les mencioné, la sustitución, perdón, de importaciones, que fue entre los años pues 1940 o 1970, impulsada por la Segunda Guerra Mundial y por el modelo económico hacia adentro. Obviamente, al no poder comprar nosotros productos del extranjero, México se desarrolla o desarrolla su propia industria manufacturera, en este caso fue una automotriz y de bienes de consumo. Luego viene la era global o la era tecnológica, que ya estamos a finales del siglo XX, que en este caso ya es pues los años presentes, los 2000. Tras la apertura comercial, tenemos un cambio o un ingreso con el TELECA, que es el famoso Tratado de Libre Comercio, que es el que tenemos en relación con Canadá, con Estados Unidos, con otros países, para poder nosotros, que la industria mexicana se integre a estas cadenas globales y nosotros podamos destacar dentro del sector automotriz, dentro del sector aeroespacial y dentro de lo que es la tecnología, ¿sale? Esto es obviamente la producción en masa, que era la fabricación de grandes cantidades de productos estandarizados utilizando líneas de montaje. La materia prima, que era el recurso natural, como es el algodón, el mineral y el petróleo, que son transformados por las industrias hoy en la actualidad para crear un mayor valor comercial. La sustitución de las importaciones, que hablábamos del modelo económico que buscaba producir dentro de los países antes de que nosotros pudiéramos comprar al extranjero. Entra lo que es el capitalismo también, que es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la generación de ganancias. Esta industrialización en México, la parte o va más enfocado hacia lo que es el tránsito de las sociedades. Hablábamos de una época de burguesía. Este proceso de construcción de un orden socioeconómico que gire en torno a la industria, por ende, cuya actividad económica principal se vuelve la transformación de materias primas en productos elaborados, añadiéndoles un valor por el proceso de producción, ¿sale? Esa es la parte como más marcada de lo que fue la industrialización para nosotros o la parte donde nosotros entramos en esta gran industrialización en México y que crean o nacen lo que era, decíamos, las primeras empresas. La industrialización fue un fenómeno central dentro de la entrada occidental hacia la modernidad. ¿Por qué? Porque hablábamos de los siglos, decíamos, 17, 19, que Gran Bretaña, a través de crear esas mecanizaciones de labores artesanales, permite a la producción rápida y la producción masiva de bienes hoy de manera manual. Este modelo fue luego exportado a Estados Unidos y el resto aquí en Europa. Finalmente, el resto del mundo logró dar un salto hacia la industrialización de un modo particularmente desigual. ¿Por qué hablamos de un modelo particularmente desigual? Porque sabemos, o por otro lado, la industrialización se asoció hoy en día con este poder económico y por lo tanto con el poder político, ¿sale? Ya no es solo la economía, también entra la política. De modo que las naciones del llamado primer mundo también suelen ser naciones industrializadas, ¿sale? Este cambio o estas sociedades agrícolas que subsisten en base a la venta de materia prima son las que mayoritariamente constituyen el llamado tercer mundo, que son naciones poco industrializadas.
Resumiendo un poquito todo lo que he mencionado, ¿cuáles son las características principales de la industrialización? Pues es que consisten en la incorporación de una actividad industrial en el núcleo obviamente de las actividades económicas de nuestro país hoy en la actualidad, que surge a través de la revolución industrial, que fue impulsada por el nacimiento y el capitalismo, por esa acumulación de riquezas fruto del mercantilismo y del imperialismo, que transformó las relaciones de producción del mundo, ya que dio origen a la fabricación, a la creación de las primeras fábricas y de la clase obrera. Ocasionó un tema hacia las ciudades por este enorme crecimiento de las zonas urbanas. Formó parte de un fin de la sociedad feudal que dio origen a la sociedad moderna y que obviamente existen muchas explicaciones respecto a cómo ingresaron al mundo industrial. Estas sociedades que antes eran agrícolas o rurales principalmente tuvo que ver con el fin del sistema feudal que se rigió en Europa durante la época medieval, la cual ahí hablamos de la liberación de cantidades grandes de mano de obra, de en este caso los campesinos, de cómo debíamos de incorporarnos hacia un mercado de trabajo libre, hacia un lugar de cosechas donde los terrenos eran en ese entonces de un señor feudal, que así se le llamaba, y que estas personas podían ofrecer a la burguesía su fuerza de trabajo y poder participar en el mercado de bienes de consumo. De esta manera, el surgimiento del capitalismo se lleva a cabo, se va como un sistema de la burguesía, como clase dominante, donde hay un reorden de las fuerzas productivas del mundo, creando empleos no vinculados con la tendencia o con la parte de este lado de las tierras, sino que crean este mundo agrario donde llegan estos avances tecnológicos, esta fabricación de materias y evitamos o llegamos a lo que era la minería y en este caso las industrias pesadas. Por ahí pues hay una historia de aquí de muy sonada de lo que es Pachuca de Hidalgo, pues que crean las primeras minas, que por eso es muy famoso el paste, ¿no? Porque los mineros era como que su alimento. En cuanto, pues obviamente dicha fabricación o dicha manufactura puede hacerse más rápido y más masiva entre empleados, pues hoy en día pues es mucho, mucho más eficiente por lo que es pues una maquinaria, ¿no? En cuanto pues a la fabricación o a la manufactura, pues podemos entender que nosotros hoy en día hemos empleado a operar máquinas más rápidamente, poder sacar una producción más liberada y que poco a poco a través de los siglos pues hemos ido modificando o cambiando tecnológicamente, ¿no? Estas sociedades que hoy en día hay algunas que todavía luchan con lo que es la industrialización y que lo hacen obviamente con el espíritu de poder competir con un terreno de mayor igualdad, que tengamos potencias industriales que obviamente lidien o vayan acompañados a nuestra economía, ¿sale? ¿Qué consecuencias tuvo esta industrialización? Pues así como hubo cosas buenas, pues también hubo cosas no tan buenas, que en este caso las consecuencias fueron el mundo o cambiaron al mundo para siempre, ¿no? ¿De qué manera? Pues obviamente transformaron la fuerza del trabajo campesina que sostenía la producción en una clase obrera. Ahora sí había nombre, clase obrera, que en este caso era la clase, perdón, del proletariado, que vendía o que alquilaba su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Impulsó un enorme éxodo rural entre el occidente que sobrepobló las ciudades, lo que hizo crecer enormemente transformaciones o transformándolas en escenarios de vida de poder y de la vida moderna. Agotó la mayoría de los recursos minerales y recursos naturales de Europa, sentando las bases para el primer imperialismo y el colonialismo. Sentó las bases para la expansión del capitalismo en el mundo y estableció definitivamente que la burguesía es la nueva clase dominante, ¿sale? Se introdujeron, decíamos, las primeras máquinas como herramientas de trabajo en el ente imaginario y popular, lo cual también trajo consigo pues su resistencia.
permitió el aumento de la producción mundial para poder inaugurar así la futura sociedad de consumo y dio origen a la explotación de numerosos recursos naturales, especialmente a los fósiles, decíamos al carbón, al gas, al petróleo, dado que las necesidades energéticas de la sociedad industrial pues no paraban de crecer, ¿vale? En esta industrialización o en este imperio que se creó, pues obviamente hubo la construcción ya de nuevas sociedades industriales cuyas fábricas crecían y necesitaban ser alimentadas constantemente con materia prima, pues tuvieron las consecuencias de agotar rápidamente, decíamos, los recursos, creando así la necesidad de echar mano a los restos del planeta, ¿no? Hoy en día, pues hemos acabado con nuestro planeta porque hemos agotado demasiado, o diría yo, máximo, todos los recursos de los que necesitamos o de los que tenemos, ¿no? Hoy, pero comerciar en esas condiciones hubiera significado, pues obviamente, que las naciones industriales no hubieran podido conseguir la materia prima. Fue a través del dominio militar y político de otras naciones que apoyaron este colonialismo y el imperialismo. Así los imperios europeos pues ya habían tenido épocas de expansión. A estas etapas se le conoce pues como este tipo de industrialización, ¿sale? ¿Qué más tuvimos aquí en México? Pues que con nuestra economía, como la de muchos países, obviamente pues tuvo tendencia, ¿no? En este caso, decíamos que aquí es ya donde a partir de 1940, con la llegada de poder de Manuel Ávila Camacho, hubo una época de tránsito de liderazgo, ¿sale? Entonces se crea un ambicioso plan de industrialización que contaba con el favor de los Estados Unidos, con quien México había tenido incontrolables conflictos fronterizos como los tenemos hoy en la actualidad. Así se procedió a establecer y aumentar las industrias básicas, a explotar las reservas petrolíferas del territorio y poder satisfacer la demanda siderúrgica de los países aliados en guerra. Ello significó que, entre otras cosas, la electrificación del país y la expansión porque se crea la primera red ferroviaria, tengamos este proceso para empezar a crear ahora carreteras. Las principales industrias nacidas en este momento, decíamos que la primera creación fue la textil, la alimentaria, la siderúrgica y la química. En este caso, después llega la petrolera, la cementera y la industria energética. ¿Sale? El volumen de producción a partir de 1947 empezó a decaer, ¿sale? Hubo un decrecimiento debido a las ausencias de materia prima porque ya mencionamos anteriormente que las agotaron al extremo, ¿sale? Entonces, pues a grosso modo esa es la parte importante o la parte de la industrialización que sufrió México en la actualidad y que hoy seguimos teniendo conflictos con la parte fronteriza. Y fue lo que dio el primer origen a las primeras empresas porque antes se conocían, perdón, como fábricas. Hoy las conocemos como empresas, ¿no? Ahora ya hay un socio, hay un organigrama. Antes pues no teníamos como esa parte de un organigrama, de pues su definición de puestos. Hoy ya no es una fábrica y ahora al ser humano o a la parte trabajadora no se le llama obreros o ¿cómo se dice? Clase obrera. Se le llama materia prima, ¿no? O materia de producción, ya no lo podemos llamar clase obrera, ¿sale? Porque pues ya estaríamos pues así como que ya en la etapa de discriminación, ¿no? Entonces es la mano de obra, pero no podemos llamarlo clase obrera, ¿sale? Entonces, pues estos son los puntos más importantes o es la parte más importante que pues que menciona o que nos da cauce a lo que es la industrialización en México, ¿sale? Ya saben, si hay dudas, preguntas, pues igual me las hacen llegar. Sus tareas no las olviden porque es parte de su evaluación. Ya iremos viendo en el proyecto qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Pero pues ya les iré dando avances, ¿vale? Cualquier duda o comentario, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho el tiempo y de verdad si hay dudas o algo, pues no se queden con esa duda o de igual si algo de la clase o que no se escucha o algo, pues también es importante que me lo hagan saber porque pues yo a veces doy por hecho o yo las puedo ver bien, pero ustedes tienen ciertas diferencias, ¿vale? Pues acérquense y con todo gusto pues podemos resolver el tema.
Bien, pues en conclusión podríamos decir, después de todo lo que hablé, que las empresas surgieron gracias al comercio y evolucionaron con lo que es la revolución industrial. En México, pues la industrialización nos permitió el crecimiento económico, la creación de empleos y el desarrollo de grandes industrias. Aunque también generó retos sociales y ambientales, pues ya nos percatamos un poquito de lo que fue pues nuestro cambio, nuestra industrialización y cómo es que surgieron las empresas donde hoy actualmente pues desarrollamos una labor administrativa, una labor de trabajo, percibimos un sueldo, un salario. Entonces esta es la parte importante de cómo se crearon y cómo pasaron de ser fábricas a ser pues una organización empresarial. Bueno, pues que pasen una excelente tarde, cuídense mucho, gracias. No sé, no es que esto, Mario.